Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Gestión del Riesgo y a todas las instituciones y personas que han participado en la organización de esta conferencia interamericana sobre reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Muy especialmente a Didier y a Carlos Cantillo por facilitar mi participación virtual, ya que por problemas, por supuesto, imprevistos, de salud, pues no me queda posible trasladarme a la ciudad de Manizales, como hubiera sido mi, mi propósito. Pero entonces voy a compartir con ustedes esta conferencia eh, sobre la importancia del patrimonio natural cultural en la gestión del riesgo de desastres, y está fechada 2016-2024, porque lo que quiero compartir precisamente es una charla que hice por primera vez en el 2016 y que la realidad misma la ha venido actualizando, como van a ver ustedes ahora a medida que vayamos avanzando. Hago esta charla con la camiseta muy honrosa de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la cual pertenezco, de la Red de Estudios Sociales sobre Gestión del Riesgo de Desastres, la red también, y de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la cual también soy docente. Esta charla, como les decía, la hice por primera vez en el año 2016, eh, en una invitación, aprovechando una invitación que me hicieron para un encuentro latinoamericano de prevención de desastres en materia de patrimonio cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Eso fue en noviembre del 2016. Y por razones que más adelante les cuento, yo estaba en ese momento en modo procesiones de Popayán. Popayán es la ciudad de Colombia de donde yo soy oriundo, aunque vivo en Bogotá desde el año 2000, pero sigo manteniendo mis raíces profundas en Popayán y en el Cauca. Y allá las procesiones son muy famosas, las procesiones de Semana Santa. Entonces, como les digo, ahora después cuento por qué aproveché esta oportunidad, pero básicamente porque también un tema muy importante que allí se trataba en este evento en México era la protección del patrimonio cultural en los desastres, que sigue siendo algo importantísimo. Pero yo la quise hacer sobre la manera como el patrimonio cultural contribuye a la resiliencia de las comunidades, contribuye a reducir la vulnerabilidad de los territorios y cuando ha habido un desastre contribuye entonces a todos los procesos de sanación. Eh, una serie de preguntas eh, sobre cómo el patrimonio cultural en el cual se basa la identidad contribuye a generar resiliencia y cómo su deterioro contribuye a la vulnerabilidad. Preguntas como por qué las sequías generaron la decadencia de la cultura maya. Existen muchas versiones, pero para mí sigue siendo inexplicable por qué una cultura de tantísimo conocimiento del manejo del agua, pues acabó siendo afectada por las sequías. Porque un rayo causó la muerte de 20 mamos Wiwa, es una comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 6 de octubre del 2014. Vamos a hablar más adelante también sobre esto. Y por qué se cayó Popayán, que es el título de un escrito que yo hice tratando de entender por qué el terremoto de Popayán de 1983, del 31 de marzo de 1883, tumbó la ciudad de Popayán. Cómo contribuyeron, por ejemplo, a la incorporación de nuevos patrones de construcción y de vida sin una adecuada gestión del riesgo. El impacto, esto es otro tema que me interesa y que cada vez sigue siendo más, digamos, más necesario entenderlo. El impacto de la ayuda externa a comunidades en situación de desastre sin tomar en cuenta las particularidades culturales. El famoso ya que vamos a reconstruir esta comunidad que quedó destruida físicamente, aprovechemos para que aprendan a vivir distinto. Eso es terrible, porque entonces la reconstrucción se convierte en un factor más de vulnerabilidad. Ejemplo, los techos en La Guajira, que es una península al norte de Colombia, que la veremos ahora más adelante, y otros ejemplos después de huracanes, la construcción de viviendas de interés social en zonas inundables, el manejo de aguas subterráneas en los Hawaii, que ya veremos ahora,
la importancia de reconocer los bioindicadores con que cuentan las comunidades para anticiparse, un sistema de alerta temprana para anticiparse a fenómenos y a procesos de la naturaleza que son conocidos desde muchas generaciones atrás. Bueno, tengo una colección de mapas de Colombia en las nubes y esta que vemos ahí precisamente es la península de La Guajira. Ahí ven ustedes también el Golfo de Urabá y después a la izquierda el, ya arranca Panamá. Pero bueno, esto es La Guajira y esto es, en este momento es un tema central en Colombia debido a la manera como recientemente fue azotada afectada por unas fuertes sequías y también quienes están informados de la realidad colombiana saben que en este momento hay un escándalo muy grave y está afectando mucho a todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia por unos escándalos que se presentaron por corrupción en la compra de unos carrotanques. Pero bueno, ese no es el tema, pero de todas maneras sí tiene mucho que ver con eso. Esta es la serranía de la Macuira, es una serranía que queda en el extremo norte de Colombia y que es sagrada para las comunidades. Y el hecho de que sea sagrada para esas comunidades, que son comunidades que han venido desarrollando toda su cultura a lo largo de muchísimos años para vivir en ecosistemas xerofíticos, o sea, desérticos o semidesérticos, tiene un papel importantísimo la macuira y el hecho de que sea sagrada es porque entienden precisamente que este es una atrapanieblas que precisamente, y ahora viene un momento muy importante que es la temporada de huracanes, capturan las aguas que vienen de los coletazos de los huracanes y después con eso se alimenta todas las aguas subterráneas de lo que se llama el acuífero del río Ranchería. Y entonces, esta es una cosa muy importante, porque cuando se reconoce en una cultura que una montaña, una laguna, una quebrada, una especie animal o vegetal es sagrada, es porque se sabe a lo largo de las generaciones que si desaparece ese ser sagrado, la vida en el territorio se va perdiendo, la posibilidad de vivir, la comunidad humana allí también. Que este es un problema que veremos que está afectando muchísimo a las comunidades colombianas, incluyendo a esta de La Guajira. Bueno, estas son algunas imágenes. Es muy interesante. Esta es ya la parte marina. Y estos son los jagüeyes de que hablábamos hace un momento. Son estanques que fabrican y que por una razón que yo todavía no he podido entender muy bien, mantienen el agua y el agua dulce y el agua fresca durante meses, a pesar de las altas temperaturas. Entonces, principalmente estas comunidades se abastecen de agua a través de estos jagüeyes, a través de aguas subterráneas y ahora a raíz de esta crisis de sequía, pues hay una serie de planes para eh, mm, eh, potabilización de agua marina y otras soluciones de ese tipo. Vamos al tema de la alta vulnerabilidad de algunos bienes del patrimonio histórico de la humanidad. En Florencia, por ejemplo, afectada por inundaciones que fueron muy fuertes en 1966, pero que se siguen repitiendo. La zona central de Italia por múltiples terremotos. Venecia, la llamada Agua Alta, que son inundaciones en Venecia, que parece un pleonasmo. Y la destrucción de la ciudad de Bam, 2200 años, una ciudad de 2200 años en el terremoto muy fuerte de 2003 que dejó más de 40.000 muertos, el terremoto de Katmandú. Y una cosa que para mí fue muy interesante, lo que para mí significó la destrucción o el incendio de la Catedral de Notre Dame en abril de 2019. Si bien alguna vez yo pasé por Notre Dame, pues es un monumento religioso con el cual yo tengo muy poco que ver, pero estas imágenes y saber que se estaba destruyendo a mí me dio durísimo, como si fuera un hito de mi propia vida. Y esto me hizo entender muchísimo el significado de que un bien entre a formar parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y es que no solamente quienes están directamente relacionados con ese bien, sino la humanidad entera, pues se siente afectada. Esto aquí fue donde se produjo el incendio por descuido de una persona que estaba trabajando un soplete, pero una cosa muy interesante es que estas catedrales, y esta en particular y las catedrales góticas en general, están asociadas a bosques
que se dedican a producir madera para hacer un mantenimiento de los techos de esas catedrales. Esto es una cosa muy interesante. Bueno, después viene la destrucción del Bazar Histórico de Tabriz en Irán en el 2019. Ven ustedes que estas fechas están las he ido agregando después porque, como les digo, la primera vez esta conferencia la hice en el 2016. Y hay una alta vulnerabilidad de algunos bienes del patrimonio histórico de la humanidad, centros históricos reconocidos como parte de ese patrimonio en nuestros países, en Quito, Cuenca, La Paz, La Habana, Ciudad de México, Puebla, Lima, Cusco, Bogotá, Cartagena, Popayán. Esto paso acá rápidamente, pero este es el volcán Puracé, que es un hito de nuestra identidad en Popayán. Este volcán precisamente de un mes más o menos para acá está en alerta naranja y dando síntomas de una posible erupción, pero pues como les digo, es un hito de nuestra identidad. Estas fotografías son recientes. El territorio como un ser vivo, no como un espacio determinado, delimitado por unas coordenadas en un mapa, sino como un ser vivo que es el resultado del matrimonio entre las dinámicas de los ecosistemas y las dinámicas de las comunidades. Y este concepto de seguridad territorial, que seguramente varias de las personas que están en la conferencia me lo han visto trabajar, que desde el punto de vista de los ecosistemas es crear condiciones que propicien el pleno desarrollo de las capacidades humanas y que fortalezcan la integridad y diversidad de los ecosistemas, pero desde el punto de vista de la gestión del riesgo es evitar que las dinámicas de los ecosistemas amenacen a las comunidades y que las dinámicas de las comunidades amenacen a los ecosistemas. Y de ahí surge algo en lo que también me ha ido enseñando la práctica y que cada vez soy más insistente en la necesidad de hacerle gestión del riesgo a la gestión del riesgo. Todos los días vemos ejemplos de gestión del riesgo sin gestión del riesgo. Quizá uno de los casos más, entre comillas, pedagógicos fue la entrada de los bomberos a las Torres Gemelas cuando los atentados contra las Torres Gemelas, sin suficiente gestión del riesgo, entran, se desploma una de las torres y se convierten en una víctima más. Eso es muy dramático, pero hay otros casos que son menos evidentes, pero donde también se muestra la gravedad de no hacerle suficiente gestión del riesgo a la gestión del riesgo. Este concepto que lo trabajamos por primera vez en la red, en el libro de Enos, de qué nos pasa sobre el niño Oscilación Sur, la gestión radical del riesgo, y el concepto de la seguridad, precisamente como una serie digamos, de clavos de distintas expresiones de la seguridad que en el momento en que se miran las interacciones entre esos clavos, forma esta red que es la seguridad territorial, que forma un territorio seguro y este microterritorio seguro que son la familia y la comunidad seguras. Y esto fue muy evidente especialmente en los primeros años de la pandemia. La importancia que el pertenecer a un grupo familiar, a una comunidad consolidada, tenías para generar resiliencia frente a la pandemia. Todo el tema del enfoque de género, absolutamente importante y vital. Otra de las cosas en las cuales también insisto mucho es en que hablamos de que hay que salvar el planeta, pero realmente el planeta se está salvando solo. El planeta ha activado su sistema inmunológico para tratar de deshacerse de una especie que por una parte es maravillosa, como es nuestra especie humana, pero por otra parte, al eliminar todos los eh, controles ecosistémicos, que en general en los ecosistemas se encargan precisamente, como su nombre lo indica, de controlar el comportamiento, el número, las características de una especie para evitar que se vuelva una plaga, pero desde nuestra arrogancia antropocentrista y posteriormente urbanocentrista, nos fuimos eliminando los controles ecosistémicos y nos convertimos en una plaga. Y uno de los requisitos para dejar de ser plaga es precisamente dejar de lado problemas como como el racismo y esencialmente como el machismo también. El enfoque de género no solamente es indispensable y obligatorio en favor del género femenino, sino que es necesario totalmente para la supervivencia o la capacidad de que nuestra especie siga formando parte de este planeta. Y aquí en esta telaraña, todo el fenómeno de la seguridad afectiva, emocional y cultural, el tema de género es importantísimo porque quizá a través
inclusive desde el vientre materno, después desde el parto mismo, después durante las primeras meses de la crianza, la batería de la seguridad afectiva, emocional y cultural se carga es a través de la mamá. Esos que veíamos ahora, pues más importante que esos clavos son estos que son las hamacas que unen esos clavos, y esas hamacas son las que forman esta red o telaraña. De aquí, de estas maestras, las telarañas, también he aprendido dos cosas. Uno, el concepto de resistencia, que es la capacidad de una telaraña para aguantar un balonazo o para aguantar un ventarrón o la caída de un árbol o cualquier cosa. Y este concepto que es resiliencia, que es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña después de un balonazo. Y de ahí también surge algo en lo que insisto mucho, y es que nuestra responsabilidad como personas que ejercemos, que somos vectores de la gestión del riesgo de desastres, nuestra responsabilidad cuando intervenimos desde afuera en una telaraña que se ha roto, no es reconstruir la telaraña, sino es fortalecer las arañas. Y que nuestro paso por ese territorio, por esa telaraña rota y por el proceso de volver a tejer la telaraña, sea precisamente unas arañas más fuertes. Vemos lamentablemente ejemplos con muchísima frecuencia de cómo desde afuera se llega, se ponen las arañas en un frasco, se reconstruye con materiales, si se quiere, de la era espacial, pero con criterios totalmente distintos la telaraña, y cuando se ha terminado esa construcción, se sacan las arañas del frasco y se ponen allí. Un ejemplo lamentable reciente en Colombia fue lo que sucedió en San Andrés después del huracán Iota, y el modelo de reconstrucción que se hizo, cuyo protagonismo y decisión fue totalmente por actores de la Colombia continental, dejando totalmente marginadas a las comunidades locales, las comunidades raizales, o sea, a las arañas. Y eso es otra cosa importantísima, y en Colombia lo estamos viendo también, es que quienes han salido a correr riesgos a la cuerda floja y se caigan, o al trapecio y se caigan, encuentren una red. Y esto, pues, por ejemplo, después de que se firmó también en el 2016 el acuerdo de paz en La Habana con las FARC, en algunos casos las personas que se acogieron al acuerdo y dejaron las armas han encontrado espacios y posibilidades de dedicarse a distintos trabajos, de tener tierra para producir, se han dedicado muchos al ecoturismo, pero otros no han tenido esa red que los aguante, y no pasa lamentablemente un día sin que haya el asesinato o de algún líder social, de algún líder comunitario o de alguna de las personas que dejaron las armas. Aquí hay dos cosas que son muy importantes y ya vamos acercándonos al tema del patrimonio cultural, y es eh, el alimento, la cocina con sentido de identidad, y hitos y sensaciones del paisaje con sentido de identidad. Es una cosa importantísima. Y como a mí me emocionó mucho cuando supe, por ejemplo, que cuando esclavizaban a eh, gente afro, a negros en el África, para enviarlos en estos barcos esclavistas infames y mandarlos a América, eh, en el pelo escondían las semillas de las plantas que le daban sentido a la vida, de las plantas que tenían un uso ritual. Así como también se sabe ya que las trenzas de las mujeres eran de alguna manera mapas, que eran como un reflejo de los territorios, y asimismo las semillas, y era una manera como decir, bueno, hoy dirían el GPS nos dice que cambiamos de territorio, pero ese aspecto del territorio que es todo el sentido de identidad de los alimentos lo hemos traído con nosotros. Esto es en Guatemala, en el lago Atitlán, y aquí me pareció una cosa maravillosa y por eso la muestro. Bueno, esta es la Venus de los estropajos, pero es como en las tumbas de los cementerios, y esto es muy, muy maya, y también en la zona de Chiapas, limítrofe con Guatemala, en México se ve en los cementerios, como en las lápidas de los cementerios está el paisaje. Eso me parece a mí una cosa bellísima, porque es como llevarse el paisaje más allá de la muerte, y como el paisaje como un elemento central de identidad. Esto también este es un libro que se hizo de entrevistas a personas que lograron sobrevivir a minas antipersona. A mí me invitaron a escribir el epílogo del libro,
y el epílogo se llama La berraquera de la vida. La berraquera es un término muy colombiano, pero para ayudar es, cuando hay traducción, ayudarles a las personas que están haciendo la traducción de berraquera, the brave stubbornness of life. Es esa terquedad de la vida que puede sobrevivir más allá de las evidencias. Y paso, por razones de tiempo no me demoro mucho, pero permanentemente estoy mostrando esas evidencias de la berraquera de la vida que me parecen maravillosas. Este árbol, por ejemplo, que crece en ese poste y periódicamente lo cortan y vuelve y aparece. Bueno, el 26 de septiembre del 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en Cartagena. Y la Corte Constitucional, para no ir a Cartagena, esto era una suposición mía que después me la confirmó un magistrado de la Corte, buscaron un pretexto para quedarse en Bogotá, no ir a Cartagena por si había una demanda o algo que no fueran a quedar inhabilitados, y escogieron como pretexto para quedarse en Bogotá, estudiar una demanda que se ha presentado contra el artículo cuarto de la Ley 891 del 2004, por el cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán. Y el argumento de esa demanda era que eso violaba el principio de Colombia como un Estado laico, el principio constitucional. Yo estudié Derecho, soy abogado, no ejerzo el derecho, pero muchas veces sí se me sale el abogado y aquí aproveché. Y aproveché también, yo creo que a mí me invitaron a, se podían hablar 15 minutos, porque había escrito un artículo que se llama de por qué la luna llena también sale a alumbrar las presiones de Popayán y por qué en el año de 1988 el entonces arzobispo de Popayán prohibió la participación de la iglesia en las procesiones porque eran paganas. Y en ese momento, 1988, yo era director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Cauca y yo salía a defender las procesiones porque eran paganas. Ese 21, eso fue el 26 de septiembre. Como les digo, estamos en los días del equinoccio, que ese año fue el 21 de septiembre exactamente. Y lo que yo les mostraba pues a la sala plena de la Corte Constitucional en esos 15 minutos que tenía, es precisamente cómo se calcula la Semana Santa y por qué cambia la Semana Santa de fecha. Porque la primera luna llena después el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo, que en este caso estamos en septiembre, pero en el de marzo es lo mismo. Entonces, el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo, es domingo de resurrección y entonces el domingo anterior es domingo de Ramos. Y entonces eso hace que la luna salga siempre a alumbrar en las procesiones de Popayán y eso hace también que esté cambiando de fecha las procesiones de Semana Santa, lo cual es una cosa absolutamente pagana, entendido el paganismo como la forma más profunda de religiosidad en la cual uno ve esa fuerza o ese ser del cosmos que se llama Dios, uno se lo encuentra en todo y muy ligado al cosmos. Llegué a vivir aquí a este edificio donde vivo ahora y donde tomé estas fotos en el año 2003 cuando nos vinimos de Popayán y me di cuenta muy pronto que quien diseñó y construyó ese edificio en los años 80 lo había alineado con el equinoccio y eh, esa es una chimenea por el cual pasa el sol exactamente en los días tanto del equinoccio de marzo como del equinoccio de septiembre. Y equinoccio es el día equinoctum, que la duración del sol, de la luz solar y la duración de la noche son más o menos iguales, eso quiere decir equinoctum, y el cielo, el sol sale exactamente por el oriente y se oculta exactamente por el occidente. Entonces, para, esa, para ese equinoccio del 26 de septiembre, en la corte, yo les decía a los magistrados y a la presidenta, la magistrada Luz Ángela Calle, cuando vengan por la mañana, miren por dónde está saliendo el sol, que está saliendo exactamente por el oriente, y cuando salgan por la tarde, miren que se está ocultando exactamente por el occidente. Bueno, después vienen una serie de fiestas, como el 4 de octubre, que es San Pacho o San Francisco, que es un carnaval en la costa pacífica colombiana declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Viene el Cordonazo de San Francisco, que es una gran tormenta eléctrica que ocurre en los países
que están del norte del Ecuador hacia el norte y que pues en los de tradición católica los llaman el cordonazo de San Francisco. Esta fotografía, por ejemplo, es tomada desde Bogotá un 4 de octubre exactamente. Estas son fotos también de ese 4 de octubre del 2008. Y aquí hay una cosa muy interesante y tiene que ver con el patrimonio cultural, y es que a pesar de la crisis climática, de todas maneras, ese fenómeno del cordonazo de San Francisco sigue siendo bastante puntual. Por ejemplo, estas fotografías las tomé el 2 de octubre del 2018 y a mano izquierda hay una foto de la Cruz de Belén, es una cruz del siglo XVII que una de sus tiene cuatro caras, una, vamos a ver después las otras, una es un Ave María Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos. O sea, ese hito del patrimonio cultural de Popayán que se destruyó en el terremoto del 83, pero que se volvió a reconstruir tal cual, tiene esa indicación, esa señal de que ese es un territorio de rayos. Y el 4 de octubre del 2014, un rayo mata 14 mamos Huigua en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, eso no fue exactamente el 4, fue el 6. Los Huigua son una comunidad hay 4 pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y yo comencé a tratar de entender por qué había pasado eso y por qué había una reunión de mamos y en una cancurua, que es una casa sagrada, y cómo era posible que los mamos, que son los chamanes de esta comunidad de la Sierra Nevada, no hubieran sabido que ahí en ese lugar no se podía construir una casa sagrada, un sitio de reuniones, porque era un sitio que los rayos habían reservado para ellos. Y después fui entendiendo que el problema, esto es de 2014, esto es de 2020, es que los indígenas de la Sierra Nevada, todos los pueblos, sobre todo los Huigua, están siendo afectados desde entonces y hoy todavía por el desplazamiento por actores armados. Y ellos llegan a ese territorio y no han alcanzado a hacer una lectura total para el 2014, y en este momento sigue siendo un fenómeno gravísimo de desplazamiento. Miren, esto es de hace unos días, del febrero 27, alerta urgente sobre desplazamiento forzado masivo del pueblo huivo en la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea que quizá una de las estrategias de los grupos armados para apoderarse de estos territorios y de las rutas a través de las cuales circula el narcotráfico es precisamente destruir ese elemento fundamental de las culturas que son las autoridades tradicionales, las autoridades ancestrales. Esta foto es cerca, es Dibuya, un sitio donde hay un rayo casi que permanente allí. Tuve la fortuna de estar allí y de tomar esta fotografía en el 2016. Eso es allí. Estas son las casas de los Huigua, y ahí hay una cosa muy interesante porque hay como un diálogo entre los techos de las casas, los techos de los templos y las montañas que hay al fondo, algo que ocurre también en Machu Picchu, por ejemplo. Y esto también es en La Guajira, pero esto por supuesto es contemporáneo, pero aquí es lo mismo, este kiosco hace el mismo papel de la Cruz de Belén en Popayán, y es advertir que ese es un territorio de rayos. Después vienen otras fiestas, 31 de octubre, que es el fin del verano irlandés antiguo, el fin de la temporada de cosechas, inicia el tiempo de la oscuridad, y de ahí viene el Samhain, que es una festividad celta con más de 3000 años, coincide con el Halloween, eh, con la fiesta romana de las cosechas en agradecimiento a Pomona, y a partir de ese momento todas las fiestas tienen que ver con el fuego. El 7 de diciembre es la noche de las velitas, el 8 es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Son como rituales que ha adoptado el cristianismo, pero que son rituales paganos de fuego para traer la luz. El 12 de diciembre, por ejemplo, es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Su nombre en náhuatl, aunque está escrito, nunca lo he podido pronunciar, pero dice la que procede de la región de la luz como águila de fuego, la famosa Virgen de Guadalupe. Bueno, y esto es una foto acá cerca de donde yo vivo, tomada el 11 de noviembre del 2010. Aquí ven este sitio, pero aquí aparece este personaje, y esta foto tuve la oportunidad de estrenarla precisamente allá en la conferencia en México, donde aparece la guadalupana. Y este es posiblemente el primer y único milagro de la que la entrada de mi blog se llama Nuestra Señora del Derrumbe,
y es que se viene la montaña sobre esta avenida, que es una avenida de altísimo tráfico en Bogotá, y cuando yo oigo eso y bajo a mirar, carros de bomberos, ambulancias, etcétera, y resulta que se viene la montaña en un momento en que no estaba pasando ningún carro. Después viene ya 20 de diciembre, nos estamos acercando al solsticio de invierno para el hemisferio norte perdón, solsticio de verano, perdón, solsticio de invierno para el hemisferio norte y solsticio de verano para el hemisferio sur. 21 de diciembre, solsticio de invierno desde el año 45 antes de Cristo en el calendario juliano, y después viene el 25 de diciembre, que es la Navidad. Viene el rito del árbol de Navidad, que también es heredado de los países nórdicos, de los vikingos, sobre todo, que hacían hogueras y todo esto en los árboles para atraer el fuego, y lo trae San Bonifacio al cristianismo, perdón, lo descubre San Bonifacio y lo trae Martín Lutero al cristianismo. Y ese es el origen, pues, de nuestro árbol de Navidad. Como les digo, paganismo viene del latín pagus, que quiere decir relativo al campo. Y así como la palabra religión quiere decir religar, ligar, unir fuertemente, volver a unir. Aquí hay otra cosa muy bonita, y es que el, el, en latín la Navidad 22 a 25 de diciembre se llama el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del sol invicto, porque a partir de ese momento, y quienes tenemos la fortuna de vivir en la franja intertropical no nos damos mucha cuenta de eso, pero por supuesto en los países de las latitudes altas o en los países de las latitudes bajas, o sea, del Ecuador hacia el sur, pues en los solsticios sí es muy evidente que el cambio de horas de la salida del sol. Y después del 25 o 26 de diciembre comienza entonces a cambiar. Inclusive aquí nos damos, en un país ecuatorial como Colombia, nos damos cuenta de cómo cambia la calidad de la luz. Después ya comienza el sol a avanzar a- desde el punto extremo en que se oculta entre el 21 y el 25 de diciembre, comienza a avanzar hacia el equinoccio del 21 de marzo. Y aquí hay otra cosa muy interesante. El 5 y 6 ya viene toda la época de los carnavales, el Día de Reyes y el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, en el sur de Colombia, el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de Río de Janeiro, que es 40 días antes de la Semana Santa. Después comienza la Cuaresma. Y aquí hay una cosa que me interesa mucho, y es que el Mardi Gras el nombre en español no es muy bonito, es el martes graso, pero es la víspera del miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza es 40 días antes de que comience la Semana Santa, o sea que también el miércoles de ceniza cambia con la luna. Después acá viene la Virgen del Socavón en Oruro, en la Pachamama, que es en febrero del 2017. Miércoles de ceniza 10 de febrero del 2016, 1 de marzo del 2017, cambia, como les digo, de una fecha a otra, pero aquí hay una cosa también muy interesante, y a quienes están en Chile o son de Chile, y les quisiera preguntar varias cosas, porque le he tratado de hacer el seguimiento, pero no mucho, pero esto fue muy importante porque el papel que tuvo el carnaval de Mardi Gras después del paso del huracán Katrina, y cómo las comparsas del Mardi Gras, que son el martes anterior al miércoles de ceniza, como ya les decía, eran comparsas, digamos, a veces unas relaciones muy de competencia, cuando no de conflicto, y después del paso de Katrina cambiaron como las reglas del juego, y se hizo una cosa conjunta muy importante que tuvo un papel muy importante de sanación del territorio afectado por Katrina. Y acá me pregunto yo, eh, porque eso sí lo seguí de cerca, cuando el Festival de Viña del Mar, pues que coincide, cuando toda la zona de Valparaíso y Viña estaba afectada gravísimamente por los incendios forestales, y existía la duda sobre si se hacía o no se hacía el Festival de Viña del Mar. Después supe que se había cancelado el evento de inicio, que tenía una connotación pues muy particular de fiesta, pero que de todas maneras el festival sí se hizo,
Y lo que me ha interesado es saber, entender, y seguramente acá me contarán, realmente si cumplió un efecto, digamos, entre comillas, sanador, si contribuyó a la sanación cultural, espiritual de un territorio tan gravemente afectado por los incendios forestales. Estamos hablando, por supuesto, de este mismo año 2024. Bueno, acá tenemos entonces ya el equinoccio de marzo, 21 de marzo. Y como les decía, el primer domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el sur es domingo de resurrección y el domingo anterior es domingo de Ramos. Y eso hace entonces que la luna llena siempre sea un actor central de las procesiones de Popayán. Eh, como saben ustedes, Machu Picchu también es otro calendario y se celebra en el solsticio del Inti Raymi, que es el regreso del sol, según el Huilca Cuti de los Aymara en Bolivia. Este es el Intihuatana, que es una piedra para amarrar el sol el día del solsticio, el 21 de junio. Esta foto es del 2021, pero precisamente hoy tomé una exactamente con el sol saliendo por ese sitio. Bueno, volvamos a Popayán. Estas son fotografías de estragos que causó el terremoto del 31 de marzo de 1983. Uno de los sitios donde más gente murió fue aquí en la catedral, precisamente. Y estábamos en plena Jueves Santo. El terremoto de Popayán tiene 2 aniversarios, el civil, que es el 31 de marzo, y el religioso, que es el Jueves Santo. Curiosamente, el terremoto de Caracas de 1812 también ocurrió en un Jueves Santo. Así está como quedó la catedral. Y como estábamos en plena Semana Santa, todas las iglesias estaban con todas las imágenes de las procesiones y hubo toda una movilización, un comportamiento emergente absolutamente maravilloso para recuperar las imágenes y para evitar, por ejemplo, el saqueo de los templos, inclusive no solamente de imágenes, sino también de muchas de las piedras de las fachadas. Esto es una foto de la iglesia allá atrás, la iglesia de Belén, esa se destruyó en el terremoto. Esta iglesia, el primer plano, es la iglesia de la Ermita, que es la única edificación que ha aguantado varios terremotos, y al fondo el volcán Puracé. Esta es una erupción de los años 50 del volcán Puracé, que como les conté al principio, en este momento está en alerta naranja. Y este es el escudo de Popayán de 1558 y ustedes ven allí el volcán Puracé y ven también allí los ríos importantes que atraviesan Popayán. O sea, en el escudo también hay como un recordatorio de estos fenómenos naturales que en algún momento pueden convertirse en amenazas. Esta es la cruz de Belén, tal como quedó destruida en el terremoto del 31 de marzo. Acá está ya reconstruida. Y ahí ven ustedes la que ya habíamos visto, el Ave María Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos. Un Padre Nuestro a Jesús para que nos libre del comején. Y este es interesantísimo. Esto es del año 1789, siglo XVIII. Entonces dije 17, perdón, es del año 1789, siglo XVIII. Pero aquí ya se sabía, porque ya Popayán había sido destruida varias veces por terremotos, algo que los popayanejos, patojos, que es nuestro gentilicio familiar, entendimos nuevamente en el terremoto del 83, y es que el gran aliado del movimiento sísmico para convertirlo en un terremoto es el comején, porque como estas edificaciones tienen techos de madera, cuando viene el comején o las termitas, y entonces colapsan las estructuras, arrastran con las paredes de tapia pisada. Entonces, este es un recordatorio muy interesante de que, de que, digamos, de que el comején es un gran aliado de los sismos para convertirlos en desastres. Un Padre Nuestro a San José para que nos consiga buena muerte y una Ave María a la Divina Misericordia para que no sea total la ruina de Popayán. Bueno, aquí no hay, pero los dos primeros son muy interesantes por lo que están íntimamente ligados con esas señales. Las procesiones de Popayán fueron inscritas en la lista de bienes del patrimonio cultural en 2009. Bueno, y aquí pasó. Y esto es una cosa muy importante en la que yo hice mucho énfasis. El terremoto, como ya les dije, fue el 31 de marzo o Jueves Santo de 1983.
y la Semana Santa de 1984 tuvo un valor sanador como el del Festival del Mardi Gras después del paso de Katrina por New Orleans. Fue realmente una Semana Santa de resurrección. Como ven ustedes, ahí está saliendo en medio de la ciudad destruida, pero fue un signo importantísimo. Este es el Amo Exiomo, el patrono de Popayán, que es, también curiosamente es el patrono de Santiago de Cuba, que es otra ciudad con una enorme actividad sísmica. Pero entonces yo insistía mucho, el papel sanador que más allá, digamos, de la participación de la iglesia, tuvo un papel importantísimo en las procesiones. Y aquí está la luna llena en una de las procesiones de Popayán. Estos todos son todos personajes de la Semana Santa, los paso acá rápidamente. Las alumbrantas. Y esto es otra cosa muy bonita, las procesiones del lunes habían desaparecido, comenzaban el martes, y un particular de Popayán, arquitecto, resolvió del bolsillo de reconstruir toda la procesión del lunes santo. El muchacho de camiseta azul es un tallador indígena, el niñito del centro es el hijo del tallador indígena, y el señor de la camisa amarilla pues es digamos, el patrocinador de esa procesión que se recuperó del lunes santo. Es muy lindo porque es una tradición que sigue viva. Hay algo que menciono rápidamente, es que la Semana Santa que sigue a Semana Santa vienen las procesiones chiquitas, y es una réplica de las procesiones grandes, pero en donde los que cargan, los que hacen todo el papel de regidores y todas las funciones de arzobispo, etcétera, etcétera, son niños. Esta es otra cosa muy interesante, porque algo que está totalmente ligado a la Semana Santa es la aparición de estas frutas. Se llaman las granadillas del Quijo, es una pasiflora y es absolutamente especial y aparece solamente en Semana Santa. Se llama pasiflora. Ya vamos acá me adelanto un poco porque si bien esta es de otra pasiflora, pero en las flores de las pasifloras están los signos de la pasión, los clavos y la corona. Y este es parte del paisaje semanasantero en Popayán, las Granadillas del Quijo. Ahí hay una foto de mi dosis personal, que es absolutamente enviciadora esta fruta. Y aparece en Semana Santa. El paisaje cultural cafetero, escrito en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2011, también después del terremoto del eje cafetero del 99, pero con una importancia enorme el hecho de que sea, digamos, de que la gente reconozca esto como una parte de la identidad. Y esto en la reconstrucción post-terremoto del eje cafetero 1999 tuvo una importancia muy grande. Vamos ahora a las culturas anfibias, la biodiversidad como estrategia de vida. Esto es un sitio que se llama La Mojana, que es el corazón de la Colombia anfibia. Y en este momento también desafortunadamente está en primera plana porque durante mucho tiempo se intentó imponerle un orden humano, un orden de muros, de diques a las dinámicas de esta zona anfibia, y eso ha generado una cantidad de desastres que se repiten años tras años. Está demostrado que el problema de la inundación es simplemente porque así es la zona, y que lo que la convierte en desastre es la tentativa precisamente de hacer muros. Acá ven ustedes, por ejemplo, el tamaño de los pueblos, y son pueblos anfibios, que estas son fotos, las otras son mías, este es del Museo del Oro del Banco de la República, las culturas anfibias de los zenúes, que eran unas culturas y estos pueblos, y estas también desafortunadamente son noticias de estos días. Comunidad de La Mojana está en alerta por posible desbordamiento del río Cauca, cuando el desbordamiento antes era una bendición y ahora se volvió una amenaza. Estos son algunas escenas de las culturas anfibias. Esto es en el Bajo Sinú, una zona anfibia maravillosa. Ahí está esta señora es la abuela de estos niñitos, los está llevando al colegio. Cuando comienza a subir el agua en la época de lluvias, entonces acá sale el abuelo a hacer este muro, y en época seca, ahí tienen el kit listo para cuando vuelva la época de lluvia. En temporada seca son agricultores, en temporada de inundación son pescadores. Y todo eso lo logran es en alianza con la biodiversidad, especies de aves, de arroz, por ejemplo,
y esos arroces los han ido reemplazando por arroces, han ido secando humedales para sembrar arroces que tienen mayor rendimiento, arroces industriales, pero que hacen perder totalmente la anfibiedad. Una figura que me ha traído siempre mucho el de los graniceros y los tiemperos, que son los intermediarios entre Gregorio, que es el nombre familiar del Popocatépetl, y, eh, y las comunidades. Y me interesa muchísimo ese papel de los graniceros y de los tiemperos. Aquí tenemos el Popo y el Stachyhuatl. Bueno, otros aportes del patrimonio cultural a la gestión y la adaptación al cambio climático, estrategias de gestión territorial y climática, los bioindicadores que ya mencioné, construcciones sismorresistentes e hidroclimaresistentes, estrategias de resiliencia cultural como esta de la anfibiedad que ya mostré, la toponimia, y acá muestro un ejemplo que es interesante. Estas son unas fotos de los cerros orientales de Bogotá, unos mapas, perdón, 1818 posiblemente. Ustedes ven ahí la cantidad de ríos que bajan y esto está en este momento sepultado. Pero acá la carrera segunda se llama Calle del Volcán, en lenguaje popular los flujos de lodo se llaman volcanes. Yo siempre había alegado que esta calle del volcán, esta placa debía estar era sobre la calle 12, que es esta, y no sobre la carrera segunda, y resulta que en el 2021 un estudiante del externado que queda un poco arriba de esto me comparte este video. Bueno, no me alargo mucho, pero lo que quería era mostrarles precisamente, quería mostrarles, ¿por qué? Porque esta calle 12, que es esta que está acá, donde yo digo que debería estar la placa y no, no sobre la carrera, por ahí pasaba el río San Agustín antes de que se empedrara esa calle. Y entonces, eso está pasando mucho en Bogotá, ahora en Cali y en otras ciudades, todas que eran ciudades en gran medida territorios anfibios, pero que después viene nuestros antepasados españoles formateados para otros ecosistemas, comienza a cambiar toda la lógica, comienzan a secarse humedales, pero ahora con ese apoderado que es la crisis climática, comienza el agua a recuperar sus espacios. A una cuadra de la anterior, esta que se llama la calle del Volcán de San Vicente, y aquí precisamente en este sitio, el Chorro Quevedo, aquí se fundó, entre comillas, Bogotá. Los españoles lo hicieron, pero en un territorio precisamente que pertenece a la... Bueno, elementos para la construcción de una cultura anfibia. Esto es un desafío que existe en Bogotá y que ahora en Cali, por ejemplo, se ha evidenciado muchísimo. En Cali también es una costra urbana construida sobre lo que eran antiguos humedales, 63.000 hectáreas de humedales, de los cuales quedan 61 humedales ahora, pero la gran cantidad desaparecieron. En Bogotá había 50.000 hectáreas y terminamos el siglo XX con 600 hectáreas. Entonces, una de las cosas importantes es entender esas dinámicas. No me detengo mucho acá, pero digamos, esto basado también en el reconocimiento de los derechos del agua, derecho a existir, derecho a no ser contaminada, derecho al cauce, incluyendo el derecho a los meandros, derecho a fluir, derecho a desembocar, derecho a expandirse en temporadas de lluvias, derecho a la cobertura vegetal en los nacimientos y en la cuenca, derecho a ser absorbida por los suelos. Esta ley no mencionada de la hidráulica, que la pongo aquí porque eh, la he propuesto yo, dice, si el suelo no puede tomarse el agua se toma las calles. Y estas son imágenes eh, acá cerca de donde yo vivo, y esto es el resultado precisamente de eh, el endurecimiento de los suelos, que impide que los suelos absorban el agua, y también la pérdida de los cauces, que hace que cuando hay una lluvia fuerte, pues entonces la única posibilidad que tiene el agua es la de inundar esto. Esto es una zona de Bogotá que se llama el lago, y me preguntaba alguien por qué cada vez que llueve se encharca el lago. Yo digo, la pregunta es por qué se llama el lago. Y es que hasta fines de o mediados de los fines de los años 50, mediados de los 60, esta zona era un gran lago, el lago Gaitán,
y hoy el único vestigio, hoy lo único que queda es el nombre y un centro comercial. Pero como sucede en otras partes, también de Bogotá, entre otros lugares, cada vez que llueve fuerte, son sitios que en el mejor de los casos se encharcan cuando no se inundan. Entonces aquí viene todo el desafío de establecer alianzas entre el desarrollo en general las actividades humanas con el agua, la biodiversidad y los suelos, garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad para las comunidades humanas y otros, y esto que es uno de los ejes del plan de desarrollo actual en Colombia, que es ordenar el territorio alrededor del agua. Esto es en Mocoa, que también un 31 de marzo, aniversario del terremoto de Popayán, pero en el 2017, hubo un gran flujo, una gran avalancha, y lo pongo aquí toponimia porque una de las quebradas que, que cambió de rumbo se llama La Taruca. La Taruca quiere decir el venado que salta. Y precisamente se llama así porque es una quebrada que permanentemente está cambiando de cauce. Y es muy interesante porque está demostrado precisamente que gran parte de ese desastre lo causó las alteraciones de esos cursos. Termino con esta foto que me gusta mucho de una piedra que encontré ahí en un cauce en la Taruca que dice, soy la memoria del río. Y vemos entonces todas estas dos expresiones de alertas tempranas, la Cruz de Belén y esta otra estructura en Riohacha, ambos recordándonos que esos son territorios de rayos. Con esto termino la charla y muchas gracias.